La empleada humilde se lanza a las llamas para salvar a la hija del millonario. Impacto total. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Marta llegó a la Torre Áurea. Aquella imponente estructura de cristal y acero cortaba el cielo de la gran ciudad, un símbolo de riqueza y poder que a su vez la hacía sentir pequeña. Marta, con su delantal arrugado, era un contraste ante el lujo desmedido que la rodeaba. A pesar de sus condiciones humildes, cada día despertaba con un poco de esperanza. Hoy podría ser diferente, pensaba mientras recogía su carrito de limpieza, dispuesto a afrontar la rutina de siempre. Pasaron las horas y el sonido del ascensor dejó escapar a los ejecutivos. De trajes impecables, quienes nunca le dirigían una palabra. Pero, a veces, Marta vislumbraba una mirada de curiosidad en Elisa, la rebelde hija del magnate. Elisa era todo lo contrario a su familia. Huía de las expectativas, como un atrapado escapa entre llamas. Pero hoy, esa flama sería real. La tarde avanzaba cuando repentinamente se escuchó un grito desgarrador y las alarmas comenzaron a sonar. El pánico invadió el edificio. El humo empezó a deslizarse como una serpiente maligna por los pasillos, llenando todo de un aire denso y gris. Marta sintió su corazón desbocado. El miedo la envolvía, pero la adrenalina la empujaba mientras miraba a su alrededor. Había caos, gente corriendo, ambulancias que llegaban, susurros de terror. Fue entonces cuando el sonido metálico de una puerta de emergencia llamó su atención. En el tacto del miedo y la incertidumbre, algo dentro de ella se rompió. Elisa, la imagen de la joven atrapada en el núcleo del fuego, fue como un rayo en su mente. Marta respiró hondo, sintió el nudo en su estómago. No puedes dejarla, se dijo a sí misma. Con la determinación encendida, se lanzó hacia el núcleo de las llamas. El calor la abrazó como un monstruo, pero no se detuvo. Al llegar al nivel donde estaba Elisa, el humo era tan espeso que apenas podía ver. Sus manos temblaban cuando alcanzó a ver la silueta de la chica. «Elisa», gritó, pero no hubo respuesta. Ella estaba arrodillada, su frágil figura casi oculta entre el fuego que devoraba la oficina. Sin pensarlo, Marta se abalanzó, tomándola del brazo. Las llamas lamiendo los bordes de su vestido, las dos se aferraron una a la otra. El miedo se convertía en desesperación. Mientras peleaban por escapar, Marta notó algo extraño, documentos esparcidos por el suelo, nombres de empresas que nunca había escuchado, cifras desmesuradas que brillaban en el papel como oro, y un símbolo, un logo misterioso que pareció susurrarle secretos olvidados. En ese instante de desespero, comprendió que no solo estaban huyendo del fuego, estaban a punto de descubrir algo mucho más grande que ellas, algo que podría cambiarlo todo. «Vamos, rápido», urgió Marta, mientras la realidad crujía a su alrededor. Las llamas silbaban, como una advertencia de que el tiempo se agotaba. Pero en su corazón ardía una chispa. ¿Sería capaz de superar el horror, las revelaciones ocultas detrás de su familia? Podía sentir cómo la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero también que el peligro acechaba cada vez más cerca. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Vamos, rápido. Las llamas rugían tras de ellas y el calor era un manto opresivo que intentaba arrastrarlas de regreso. Marta tiró de Elisa con todas sus fuerzas. El aire se volvía más espeso con cada segundo. Pero justo cuando empezaban a avanzar, un estruendo ensordecedor resonó en el pasillo. La pared que habían cruzado se desplomó, un bloque de concreto cayó, y la realidad se oscureció en un instante. Marta sintió que el mundo giraba a su alrededor. El impacto fue brutal. Cayó de rodillas, y su cuerpo se sacudió con dolor. El humo invadió sus pulmones como un monstruo, y en un último esfuerzo se giró hacia Elisa.
La joven estaba pálida, sus ojos llenos de terror. —¡Elisa! —gritó, con el corazón en un puño. Pero cuando miró a su alrededor, el horror se intensificó. El pasillo estaba lleno de escombros y caos, y una sombra oscura se perfilaba entre las llamas. Un grupo de hombres en trajes, sus rostros serios, y entre ellos un rostro que Marta nunca había esperado ver. Era el padre de Elisa, el magnate, que ahora las observaba con una mezcla de rabia y desesperación. —No pasa nada, estoy aquí —gritó, pero su voz quedó ahogada por el crujir de las llamas. Marta sintió un torbellino de emociones. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Por qué estaba en este nivel? Una incredulidad helada se apoderó de ella. De repente, uno de los hombres avanzó. Su mirada era fría, dura como acero. —Nadie puede salir —bramó, y en ese instante todo cambió. Marta se dio cuenta de que estaban atrapadas en un juego macabro. Elisa lanzó un grito y se cargó de desespero. —Papá, tienes que ayudarnos. Pero él sonrió, una sonrisa que heló la sangre de Marta. —¿Ayudarlas? No, querida. Esto es un espectáculo, y tú, Marta, te has convertido en una pieza clave. La incredulidad se convirtió en horror, mecánicamente. Marta miró a su alrededor, buscando una salida, pero la verdad se instaló en lo más profundo de su ser. Este incendio no era un accidente, estaba diseñado. El fuego lo rodeaba, y entre las llamas brillaban documentos y planos desgastados. En su desesperación, Marta estiró una mano y tomó uno de esos papeles. Numeraciones, nombres de compañías, y arriba, el símbolo del logo misterioso que había visto anteriormente. Pero ahora brillaba de forma ominosa. Era una empresa que había escuchado en murmullos, con conexiones turbias. De repente, como si un rayo le golpeara, un recuerdo atravesó su mente. Su madre, ella había trabajado para ellos, había mencionado algo sobre un maletín. —Elisa, tu padre es un criminal —logró gritar. Elisa se quedó paralizada, la confusión y la incredulidad llenando su rostro. Los hombres se fueron acercando. La atmósfera era densa, y el miedo se colaba por todos los rincones de su ser. —¿Qué dices? —tartamudeó Elisa con un hilo de voz. Marta nunca había querido hacerle daño, nunca. Pero el tiempo urgía. Su madre había sucumbido en el camino por las prácticas ilegales de esa compañía, y ahora ella estaba a las puertas de la verdad. Lo que el fuego busca no es solo limpiar, es ocultar lo que han hecho. Un estruendo más recorrió el edificio, y entonces un segundo colapso hizo temblar el suelo. Todo se volvió confuso, y de repente los hombres comenzaron a retroceder. Atónitos. Era su oportunidad. —Siga a mis pies —gritó Marta a Elisa, y sin pensar en las consecuencias, ambas se lanzaron hacia adelante, alejándose del horror. Pero el tiempo se acababa. Mientras corrían, la chispa de revelaciones oscuras iluminaba su camino, un camino que llevaría a la verdad. El mundo estalló en un caos, y mientras las llamas se avivaban detrás de ellas, Marta no podía evitar preguntarse quién era realmente Elisa, y qué papel jugaría en este juego mortal. Los ecos de la incertidumbre resonaban, mientras el destino de ambas cambiaba para siempre, dejando atrás un rastro de secretos y promesas de venganza que todavía estaban por desatarse. Marta y Elisa corrieron, cada paso era un grito al centro del caos. Las llamas rugían a su espalda, como si quisieran devorar sus esperanzas. El aire estaba caliente, opresivo, un monstruo que amenazaba con aplastarlas. —No puedes parar, sigue. Marta le gritaba a Elisa, que parecía perdida, paralizada por el miedo. De repente, un estruendo hizo temblar el suelo. Un pedazo de pared se colapsó frente a ellas. La luz se apagó por un segundo, y el aire se llenó de polvo y escombros. No había tiempo. Si querían salir, tenían que seguir. Marta arrastró a Elisa, sintiendo el cuerpo frágil de la joven bajo la presión de la adrenalina. Pero algo en su mirada la frenó. —¿Estás bien? —le preguntó, temiendo la respuesta. —Papá —gritó Elisa señalando hacia donde su padre, el magnate, había estado. Pero él ya no estaba. Solo quedaba un espacio vacío donde un hombre seguro había estado antes. Marta entornó los ojos. ¿Dónde se había ido? La incertidumbre la asfixiaba. —Ven, tenemos que irnos. Y entonces todo se volvió confuso. El aire se hizo más denso, y en medio del caos, una explosión sacudió el edificio. Era como si el infierno hubiera cobrado vida. Escombros volaron por todas partes, y el grito desgarrador de Elisa hizo eco.
Marta, atrás. Pero era demasiado tarde. Un trozo de viga cayó justo enfrente de ellas, bloqueando el camino. No, 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 no podemos morir aquí, pensó Marta, el pánico apoderándose de ella. En un instante, todo se oscureció. Cuando Marta abrió los ojos, estaba tendida en el suelo, rodeada de humo y desechos. Su cabeza le daba vueltas. «¡Elisa!», gritó, su voz saliéndose de control. Se levantó, el cuerpo le dolía, pero el miedo la impulsaba. A su lado, vio una mano. «Elisa», exclamó corriendo hacia la joven, que parecía desmayada. «Despierta», decía intentando sacudirla. Poco a poco los ojos de Elisa se abrieron, llenos de terror. Pero había algo más en su mirada. Yo no sabía», murmuró Elisa. Marta no entendía, la confusión nublaba todo. Y entonces, sin previo aviso, un hombre apareció entre el humo. Sus rasgos eran familiares. Era el mismo que había estado con su padre, ese hombre que había advertido: «Nadie puede salir». Este estaba ahora empapado en cenizas, un brillo oscuro en sus ojos. «Ustedes no deberían haber venido aquí», dijo con una voz fría, y eso hizo que Marta sintiera un escalofrío profundo. «¿Qué quieres?», bramó Marta, luchando por mantenerse firme, pero en su interior algo se desmoronaba. Fue en ese momento que un sonido atronador atravesó el aire, la detonación de una bomba. El edificio comenzó a tambalearse y las paredes crujieron. Marta tomó a Elisa de la mano y levantó la vista hacia el hombre, que sonreía de forma perturbadora. «No hay tiempo para que se enteren de la verdad», dijo, y con un movimiento rápido desenfocó una pistola. Ella sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué? ¿Verdad?», preguntó, pero su voz sonaba lejana. De pronto sonó una explosión ensordecedora, y todo se volvió negro de nuevo. Cuando Marta recobró el sentido, se dio cuenta de que estaba en una habitación extraña, con Elisa dormida a su lado. El dolor la invadió, y una sensación helada recorrió su cuerpo. «¿Dónde estamos?», se preguntó, pero la respuesta estaba lejos. Todo era un misterio. Los ecos de lo que había pasado resonaban en su mente. Una verdad aterradora que la envolvía. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿El padre de Elisa? ¿Esos hombres? ¿La bomba? Un nudo se formó en su garganta, y mientras el silencio caía como un peso, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Las sombras de lo desconocido las acechaban. ¿Qué les esperaba ahora? Marta despertó confusa, rodeada de un aire denso y caliente que le quemaba la piel. Miró a su alrededor y vio a Elisa, aún inconsciente, tumbada a su lado. El dolor se instaló en su pecho. «¿Dónde estamos?», se preguntó, pero el eco de la última explosión resonaba en su mente. La sacudía suavemente. Cuando Elisa se incorporó, algo en su expresión cambió. «¿Mi papá dónde está?», preguntó. El miedo reflejado en su rostro era palpable. Marta no tenía respuestas, solo un nudo en la garganta y un impulso de correr. «No lo sé, pero tenemos que salir de aquí, rápido». Con dificultad, ambas se pusieron de pie, tambaleándose entre los escombros y el humo. El lugar era un laberinto de destrucción, papeles quemados, trozos de muebles y una sensación de peligro latente en el aire. Pero en medio de todas esas ruinas había algo más, un destello orlado de plomo y acero. «Mira», gritó Marta, al ver un maletín negro entre los escombros. Se acercó y lo abrió, descubriendo documentos. Y un sello conocido, el mismo símbolo que había visto durante el incendio. «Es la compañía. Tu padre», exclamó, con la adrenalina a mil. Elisa se acercó, con los ojos desorbitados. «¿Eso significa que él está involucrado?», su voz se cortó. Marta asintió, pero antes de que pudieran procesar más, un sonido fuerte la sobresaltó. Pasos pesados y una risa burlona resonaban cada vez más cerca. El hombre que había estado con su padre apareció, envuelto en humo. Su mirada era oscura, llena de desprecio. «Así que se escaparon, ¿eh? ¡Qué sorpresa!», dijo, con una sonrisa que hacía que el corazón de Marta se detuviera. Aquella sonrisa no prometía nada bueno. «Déjanos ir», gritó Marta, oyendo su propia voz temblar. El miedo la apretaba, pero había algo más, la furia de saber que habían estado atrapadas en un juego más grande de lo que imaginaron. «Tú no tienes idea de lo que tu padre planea, y ahora ya no eres fútil», dijo el hombre, y el terror le recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?»,
La voz de Elisa se quebró. De repente un aire pesado y oscuro llenó la habitación. Al fondo, un fuerte estruendo rompió el silencio. ¿Qué has hecho?, se atrevió a preguntar Marta. Entonces, como si el destino les estuviera jugando una mala pasada, otra explosión sacudió el lugar. Las paredes empezaron a tambalearse y la oscuridad se apoderó del ambiente. Todo lo que conocían se desvanecía en una nube de polvo. En ese caos, algo se rompió en la figura del hombre. Se volvió hacia ellas, gritando: «No puedo dejar que esto salga a la luz. Se acabó». «¡Corre, Elisa!», gritó Marta, mientras un trozo de techo caía entre ellas y el hombre. El impacto retumbó en sus pechos y el mundo dio otro giro. En medio del caos, Marta se dio cuenta de algo que la golpeó con más fuerza que cualquier escombro. El hombre era un viejo contacto de su madre. «No te atrevas a moverte, Marta», dijo él, y el desprecio en su mirada hizo que ella sintiera un escalofrío. «Ellos te han mantenido lejos de toda esta verdad», continuó, y su risa resonó como una advertencia. «¿Qué verdad?», preguntó Marta, el corazón golpeando a 1000 por hora. Antes de que él pudiera responder, la figura imponente de su padre surgió de entre las sombras. Ojos ardientes y una determinación inesperada. «Olvídalo», gritó. Y el horror en su mirada reveló más que 1000 palabras. Todo se detuvo. ¿Tú eres el malo?», murmuró Elisa, sus manitas temblorosas cubriendo su boca. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Marta. El terror llenó su pecho. ¿Era posible que su madre hubiera estado involucrada en algo mucho más grande y siniestro? El tiempo se congeló. La realidad de que las vidas de las 3 mujeres y el hombre estaban entrelazadas en un oscuro entramado de secretos desmoronó lo que quedaba de normalidad. Un grito ensordecedor resonó en la distancia, y con él todo el horror que habían estado evitando se desató. «¿Qué harás ahora?», preguntó el hombre, pero nadie tenía respuestas. Solo un profundo misterio pesaba en el aire, y el pálpito de la verdad a punto de revelarse las envolvía. ¿Estaban realmente atrapadas en un juego del que no podían escapar? La incertidumbre las rodeaba, y el camino hacia la verdad parecía más peligroso que nunca. El tiempo se detuvo. Marta, con el corazón golpeando en sus oídos, miró de reojo a Elisa, quien parecía atrapada en un torbellino de confusión. «¿Qué harás ahora?», la pregunta del hombre resonó en sus mentes y cada segundo que pasaba se sentía como una condena. La tensión era palpable, pero antes de que alguien pudiera responder, el ruido de pasos apresurados resonó en el fondo. De repente, otra figura emergió del humo. Era una mujer, envuelta en una tapa de ceniza, con la mirada determinada y una confianza que prendió una chispa de esperanza en el corazón de Marta. «Detente», gritó, apuntando a los hombres. «No saben con quién se están metiendo». Era la madre de Marta, una imagen que había creído apagada por los años. La figura familiar había regresado del abismo, y su presencia era como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Marta parpadeó, incrédula. «Mamá», la voz le quebró, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. ¿Era posible? Pero la energía que emanaba de su madre era innegable. «Esto se ha salido de control, y es hora de que todos sepan la verdad», dijo la mujer con una firmeza que hizo eco en el aire. Elisa se quedó atónita, con la boca entreabierta. «Pero tú estás muerta». La madre de Marta sonrió solo víctimas en un juego cruel. En el siguiente, se dieron cuenta de que había secretos más profundos y oscuros de lo que habían imaginado. Marta, aún en shock, miró a su madre a los ojos, buscando respuestas en medio de la tormenta. ¿Qué está pasando realmente? Su madre se adelantó hasta quedar frente a ella, su mirada fija. «Tu padre y yo teníamos un plan. Él nunca fue solo un magnate. Estaba involucrado en algo muchísimo más grande. Algo que descubriste hoy». «No», gritó Elisa mientras el horror llenaba su rostro. «No puede ser». «Lo es», dijo la madre de Marta, agachando la cabeza. «Hay poderes en juego que ni tú, ni yo, ni él entiende. El fuego no. Solo busca consumir, busca ocultar la verdad. Nunca quise que te metieras en esto, Marta». La confusión se apoderó de Marta. Tú sabías lo que estaba pasando, y no me dijiste nada». Las palabras le salieron como una punzada, cargadas de traición. «El tiempo apremia»,
la interrumpió el hombre entre risas. No puedo permitir que la verdad salga a la luz. Es momento de eliminar las pruebas. Entonces sacó un dispositivo y presionó un botón. Un temblor recorrió el edificio. Algo se activó, y el ambiente se volvió hostil. Las paredes comenzaron a crujir, como si se prepararan para caer. «No», gritó Marta. Pero en ese instante, la madre de Marta se abalanzó hacia Elisa, tomando su mano en un gesto de protección. «¡Corre!», ordenó con una voz llena de fuerza. «Ahora». Pero antes de que pudiera moverse, el suelo se estremeció, y una tormenta de fuego y escombros comenzó a caer alrededor de ellas. Las llamas brillaban como monstruos hambrientos, devorando el aire en su camino. «¡Sálvese quien pueda!», gritó el hombre, y su rostro se transformó en una máscara de pánico. En un momento inesperado, el mismo hombre que había sonreído burlonamente estaba ahora empujando a todos hacia la salida, temiendo por su propia vida. Los latidos de Marta se aceleraron a medida que sus pies saltaban entre los escombros. Las llamas rugían, y el caos aumentaba. Luchando por salir, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su madre? ¿Era la heroína o la villana de esta historia? Mientras escapaban, el aire se caldeaba y las llamas giraban alrededor de ellas como serpientes sedientas. Todo lo que habían creído, cada lazo de confianza se desvanecía. Marta miró a su madre, y por un breve instante, el dolor de la traición se cruzó con la esperanza de una nueva verdad. «¡Mamá!», gritó, mientras una explosión resonó cerca. «¿Dónde estamos realmente?». El rostro de su madre reflejaba la seriedad de la pregunta. La única salida es enfrentarlo todo. El juego apenas comienza. El caos continuaba, y no sabían si tendrían tiempo suficiente. La verdad estaba a punto de revelarse, y si no lograban escapar, todo se perdería entre las llamas. ¿Qué relación tenían entre sí? ¿Qué papel jugaría cada una en la revelación de secretos ocultos? El tiempo se precipitaba, y el brutal destino se cernía sobre ellas. Marta y Elisa estaban atrapadas en un torbellino de caos. Las llamas rugían como un monstruo hambriento, y el aire estaba cargado de cenizas. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», gritó Marta, mientras su madre seguía mirándola con una mirada que mezclaba amor y tristeza. «Porque es momento de enfrentar la verdad, Marta». El suelo tembló bajo sus pies mientras el hombre que había apuntado con su arma se acercaba. Su rostro reflejaba un pánico que no había mostrado antes. «Esto se acabó», dijo, mientras sobaba su frente, llena de sudor. Justo en ese momento, una explosión resonó en el fondo, haciendo que todos se tambalearan. «El edificio se viene abajo», gritó Elisa, pero su mamá no pareció sorprenderse. «Esto es más grande de lo que saben. Tu padre ha estado involucrado en cosas terribles, y ahora nos ha traído aquí para silenciarnos», le dijo su madre con un tono que hacía eco a través del ruido. Marta sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?». La mujer dio un paso hacia adelante. «El fuego no solo era para destruir el edificio, era para proteger secretos que tu padre nunca debió compartir. Esperaba que tú quedaras atrapada en todo esto». Cada palabra de su madre era una puñalada en el corazón de Marta. «¿Estás diciendo que él planeaba dejarme aquí?». Aquel silencio lleno de humo fue eléctricamente pesado. Antes de que su madre pudiera responder, la puerta a su lado se hizo añicos. Un grupo de hombres irrumpió. Eran los cómplices de su padre. «Vamos», ordenó uno de ellos. El rostro del hombre burlón que las había amenazado antes estaba ahora pálido. «No pueden dejarla salir. Es un riesgo». Marta y Elisa se miraron, entendiendo que sus vidas estaban en juego de una manera que jamás habían imaginado. Las llamas gritaban detrás de ellas, un grito incesante que las empujaba hacia adelante. Marta sintió que un nuevo instinto de supervivencia brotaba en su interior. «No, no nos dejarán atrapadas. Yo no permitiré que esto acabe así», dijo, pensando que al enfrentarse a ellos, tal vez podrían encontrar una salida. Con todas sus fuerzas, comenzó a empujar a Elisa hacia la salida. Pero cuando estaban a punto de cruzar, el hombre que habían visto al principio la detuvo. «Tú no entiendes. Nunca podrán salir con vida. Es un espectáculo del que ahora ya eres parte». Marta sintió como si el aire se le escapara. «El espectáculo. ¿Qué espectáculo?». Pero el hombre sonrió, una sonrisa torcida que hacía que un escalofrío le recorriera la espalda. «Si no están preparadas para la verdad,
Esto acabará en un desastre. No eres la única que ha estado jugando un juego peligroso. Tu madre también está involucrada. Esas palabras se clavaron en el pecho de Marta. ¿Qué estás diciendo?, quiso gritar. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, la figura de su madre se interpuso, con una mirada decidida. «Váyanse ahora. Yo me encargaré de esto», dijo, su voz resonando por encima del caos. Todo se volvió un torbellino. Marta y Elisa se abrazaron en un instante de desesperación. «¿Realmente nos dejará aquí?», ella preguntó. Pero Marta sabía que no tenían opción. Salieron disparadas hacia cualquier dirección. El pánico llenaba cada rincón mientras el humo se hacía más espeso. Fue entonces cuando vieron a su padre, parado entre las llamas, con una mueca de ironía en su rostro. Su mirada era afilada y dura. Así que decidieron huir. «Esto es solo el comienzo», dijo. Marta se detuvo en seco. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué?». El hombre infectado de rabia simplemente sonrió, la imagen distorsionada por el fuego. «Por proteger lo que es mío, todo lo que amo y la imagen que construimos. Y si eso implica hacer un sacrificio, será un espectáculo memorable». Un rugido atravesó el aire. La estructura tembló otra vez, y Marta sintió que el equilibrio se perdía. Todo era un juego. Las vidas de ellas, el horror del fuego, estaba en sus manos. Con un último grito, Marta empujó a Elisa adelante. «Corre, yo estaré bien». Pero mientras Elisa tomaba una decisión, los gritos se apagaron y la oscuridad se tragó el espectáculo. ¿Cómo enfrentarían el verdadero horror que su familia había cultivado en sus corazones? La verdad se oculta en llamas, y el tiempo se acababa. Marta y Elisa tambalearon en medio del caos, con el eco de la explosión aún retumbando en sus oídos. La figura de su padre se erguía entre las llamas, y el aliento de Marta se cortó. No podía creer lo que escuchaba. La idea de que estaban siendo parte de un espectáculo le daba vueltas a la cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto, papá?», le gritó, sintiendo que el miedo la invadía. Pero él solo sonrió, esa sonrisa fría que hacía que el mundo a su alrededor se sintiera más oscuro. «Porque así es como funciona el juego, hija. Todo está diseñado y tú te has convertido en la pieza clave». El pánico llenaba el lugar y de repente, un sonido en el fondo hizo vibrar el suelo. Algo estaba pasando y el tiempo se les estaba escapando. La risa burlona del hombre con el que se habían topado antes volvía a resonar, y eso hizo que el corazón de Marta latiera más rápido. «No pueden salir», dijo, mientras una mala vibra llenaba el aire. Elisa, todavía paralizada por el terror, miró a su madre. «¿Qué vamos a hacer?». Se abrazó del brazo de Marta, como si esa conexión pudiera darles fuerza. Pero el caos seguía creciendo, haciendo retumbar el edificio. Entonces un grito desgarrador atravesó la sala, y un nuevo estruendo hizo que las paredes temblaran. De repente, una de las paredes colapsó, y un destello de luz se abrió ante ellas. Era su única salida. «Vámonos», gritó Marta, agarrando la mano de Elisa. Su madre las miró una vez más, su rostro lleno de determinación. «No puedo irme con ustedes. Tienen que salir, esto se va a hundir». «¿Qué estás diciendo? ¿No puedes quedarte?», gritó Marta, luchando con las emociones que la invadían. Pero su madre solo asintió. «Ve, ahora». Sin mirar atrás, Marta empujó a Elisa hacia el pasillo. Las llamas estallaron tras ellas, como si el fuego quisiera atraparlas. De nuevo, pero estaban decididas a salir. Mientras corrían, sintieron el calor intensificándose a su alrededor. El aire denso se convertía en una prisión. «Espera», exclamó Elisa, deteniéndose. «Mamá». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Vamos a dejarla? Mamá quiere que escapemos. Debemos irnos», insistió Marta, sintiendo el pánico apoderarse de la situación. De repente, un grito inhumano resonó del fondo del pasillo. El estruendo se hizo aún más intenso, y el aire se volvió más pesado. Justo cuando estaban a punto de llegar a la salida del edificio, un nuevo giro inesperado ocurrió. El hombre del que se habían escapado se lanzó hacia ellas, gritando de furia. Su gesto era desesperado, como si la locura se apoderara de él. «No deberían haber venido aquí. Ustedes no saben lo que están haciendo», dijo. Y antes de que pudiera decir más, un destello resplandeciente surgió de su mano. Marta quedó paralizada. «¿Qué es eso?», preguntó, mientras el horror se apoderaba de su rostro. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, él apretó un botón en su mano.
La sala retumbó con una explosión ensordecedora. Las llamas se alzaron y todo se volvió un mar de luces y sonidos sombríos. La última imagen que vio Marta fue la del hombre sonriendo, casi triunfante. Afuera, las sirenas de las ambulancias comenzaban a sonar, pero el mundo de Marta se desvanecía. El choque de la explosión arrastró todo. En su mente flotaban recuerdos de risas, secretos y promesas. ¿Era todo una ilusión? Mientras caía hacia la oscuridad, un pensamiento atravesó su mente. ¿La verdad era aún más aterradora de lo que había imaginado? Cuando recuperó el sentido, no estaba segura de dónde estaba. El aire era fresco y todavía podía escuchar las sirenas, pero algo no encajaba. Miró a su alrededor y vio a Elisa a su lado, con una expresión de shock. ¿Qué pasó?, preguntó. Pero antes de que pudieran hacerse más preguntas, un hombre completamente diferente apareció en el horizonte. «Chicas», dijo con una voz grave, «tienen que escucharme. No están a salvo. Las cosas que creen saber no son lo que parecen». Marta sintió. Su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? La tensión se hizo palpable. Se miraron buscando respuestas en los ojos de la otra. ¿Qué había realmente pasado y qué secretos se habían revelado en medio del caos? Ellas no sabían que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Marta y Elisa se miraron en ese instante de caos, con la niebla aún rodeándolas, cuando apareció ese hombre desconocido con una advertencia. «Chicas, tienen que escucharme. No están a salvo. Las cosas que creen saber no son lo que parecen». ¿Qué quería decir con eso? Marta sintió que su piel se erizaba, mientras una mezcla de confusión y miedo la invadía. Elisa, mirando al hombre con desconfianza, apretó la mano de Marta. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando. «Soy alguien que sabe más de lo que creen. La explosión no era un simple accidente. Es parte de un plan más grande, y su familia está en el centro de todo». Marta sintió que su corazón se detuvo. ¿Cómo podía ser posible? Su familia siempre había sido un enigma, pero nunca imaginó que había tanto en juego. «¿Qué sabes de mi padre?», exclamó Marta, aún sin poder comprender el alcance de sus palabras. «¿Qué planes tiene?». El hombre, con una mirada cansada, dio un paso hacia ellas. «Tu padre quiere borrar las pruebas de lo que realmente hizo. Si no escapan, quedarán atrapadas en un juego del que no pueden salir». Furiosa, Marta respondió: «Nosotras no somos parte de ninguno de sus planes». Pero dentro de ella, un pavor indescriptible comenzaba a crecer. ¿Serían realmente sus vidas un mero peón en la estrategia de su padre? De pronto el edificio tembló de nuevo, y un estruendo hizo que las tres volvieran la vista hacia la entrada. Un grupo de hombres en trajes irrumpieron por el pasillo, más numerosos y amenazantes que antes. «Atrápenlas», gritó uno de ellos. Y el miedo llenó el aire como una nube pesada. Marta sintió su aliento hacerse más rápido. «¡Corre, Elisa!», gritó, y ambas chicas comenzaron a huir. Pero el hombre desconocido no se movió. «Es su única oportunidad», les gritó desde atrás. «Destruyan el maletín y encontrarán la clave». Fue en ese momento cuando el mundo a su alrededor se desvaneció. Siguieron corriendo, la adrenalina empujándolas hacia adelante. Pero en un giro dramático, la figura del hombre que había amenazado a ellas apareció justo delante. Era el tipo peligroso, con una sonrisa torcida, pero esta vez había algo diferente. Su expresión era oscura, como si supiera más de lo que debería. «¿Qué has hecho?», preguntó en voz baja, pero llenó el aire de amenazas. «Me puedes escapar de esto. Ustedes son las elegidas». Las palabras flotaron, y Marta sintió que el pecho se le oprimía. El hombre volvió a sonreír. «Los secretos que guarda tu padre son más oscuros de lo que imaginas. Y tú, Marta, eres la pieza que falta en este juego». En ese instante el aire cambió. Una verdad horrorosa le llegó, como un golpe en el estómago. Mientras corrían, el eco de sus palabras resonó en su cabeza. ¿Qué planeaba su padre? ¿Qué significaba ser parte de elegidas? «Marta, ¿qué pasa?», preguntó Elisa, pero Marta no tuvo tiempo para explicaciones. Solo sabía que tenían que llegar al maletín. Pero el destino tenía otros planes. En un momento de conmoción, las luces parpadearon y toda la estructura del edificio comenzó a crujir. Los gritos se apagaron repentinamente. Este era un momento clave, y de repente,
El hombre desconocido desapareció en una nube de humo y polvo. ¿Dónde está?, murmuró Elisa atónita. ¿Qué justo está pasando? Su voz temblaba. El horror se apoderaba de ellas mientras se acercaban al maletín, pero Marta sintió un inusual nudo en la garganta. Fue en ese momento que se dio cuenta. Mientras se apresuraban hacia el maletín, un bruñido sobre la superficie la hizo detenerse. Miró a Elisa y en sus ojos había una pregunta. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Nos están manipulando? ¿Esto es un juego para ellos?, se preguntó Marta a sí misma. Y, como si sus pensamientos se hubieran manifestado en el aire, el eco de una risa fría resonó. Siempre lo supieron, y ahora, ustedes son solo un juego más. Todo lo que creían conocer estaba a punto de desmoronarse. Un ligero destello de pánico brotó en sus ojos, y el tiempo parecía correr aún más rápido. ¿Qué significaba todo esto para ellas? ¿Y cómo podrían luchar contra un destino que parecía escrito en llamas? El caos aumentaba y la verdad seguía en llamas detrás de sus pasos. La única cosa clara era que el camino hacia la salvación no sería fácil. ¿Podrían descubrir realmente la verdad antes de que el tiempo se acabara? El futuro seguía siendo una cruel incógnita. Marta y Elisa estaban paralizadas, el aire enrarecido, las llamas rugientes detrás de ellas. Todo parecía un cruel juego de fuego y sombras. La advertencia del hombre desconocido retumbaba en sus mentes. No están a salvo. Cada palabra era como un latigazo, haciéndoles sentir que realmente estaban atrapadas en algo más grande. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Elisa con un hilo de voz, sus ojos reflejando la angustia de una niña atrapada en un mundo de adultos crueles. Marta sentía el nudo en su garganta. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonó en el pasillo cercano. «¡Rápido!», gritó Marta, agarrando la mano de Elisa. Ambas comenzaron a correr, pero la confusión y el miedo las hacían tambalear. Las llamas iluminaban el lugar, proyectando sombras danzantes en las paredes. Marta sentía el sudor deslizarse por su frente. No podían quedarse ahí. No podían permitir que los hombres las atraparan. Tras ellas, el eco de gritos se multiplicaba, resonando como un eco aterrador. «¡El maletín!», gritó de pronto Marta, recordando lo que el extraño había dicho. Tenían que encontrarlo. Pero antes de que pudieran llegar tan lejos, un ruido ensordecedor las detuvo en seco. Las paredes temblaron violentamente, y un nuevo estruendo sacudió el edificio. Una sección del techo se desplomó a su lado, y el polvo se esparció como una nube asfixiante. Marta y Elisa se cubrieron la cabeza. «¿Qué está pasando?», preguntó Elisa, sus ojos llenos de pánico. En ese momento, el hombre que las había amenazado antes apareció, pero su rostro estaba diferente. Con una mirada asustada gritó: «No puedo creer que estén aquí. Esto se saldrá de control». Antes de que pudieran procesar sus palabras, el estruendo aumentó y una fuerte explosión resonó nuevamente. Las paredes cercanas comenzaron a caer, y el hombre se dio la vuelta, intentando escapar. Marta sintió que su corazón se aceleraba. «¡Sigue adelante!», gritó, tirando de Elisa hacia la salida. Pero el caos era demasiado. En medio de su carrera, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Mamá!». Marta se detuvo en seco. Su corazón se detuvo. Era su madre, la figura que había creído perdida. En medio de las sombras, vio su silueta. Vino corriendo hacia ellas, pero tras ella, justo a su lado, estaba otro hombre. Este era conocido por Marta, solo que no lo había visto en años. Era su padre. «Papá», murmuró, confundida y llena de emociones. Todo en ella se paralizó. «¡Regresa!», gritó su madre, con el rostro pálido. Algo en su mirada le decía que todo lo que había visto hasta ahora no era más que una pequeña parte de un rompecabezas enorme. «Mamá, no», respondió Marta, incapaz de alejar la mirada de su padre. Él sonrió, pero era una sonrisa fría, llena de secretos. «Esto es lo que quiero que entiendas, hija. Hay más en juego aquí de lo que crees». Justo cuando comenzó a explicarse, otra explosión sacudió el edificio y el suelo pidió atención con un rugido desgarrador. Su padre se dio la vuelta, intentando salir, pero en ese instante un grupo de hombres irrumpieron. «En la sala, atrápenlas», gritó uno. El caos se desató. Pero ahí estaba otra vez el hombre extraño, esta vez con una pistola en la mano. Este era otro grupo, uno que Marta no había anticipado. «No», gritó su madre, pero ya era demasiado tarde. Disparos resonaron,
y todo se volvió un torbellino de humo y gritos. Marta sintió que el mundo se caía. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de su madre quedó atrapada en el fuego. La verdad llegó como un torrente de emociones. Todo lo que habían creído anteriormente se desmoronaba. Las lágrimas brotaron en los ojos de Marta, mientras el miedo la ahogaba. Elise leyera a la casa y arrastró a Marta hacia la salida mientras la verdad les estallaba en la cara. ¿Qué habían escondido durante tanto tiempo? Las llamas que surgían del estallido no solo eran para consumir, eran para ocultar secretos. Secretos devastadores que rompían todos los lazos que alguna vez creyeron tener. Marta miró a Elisa, sintiendo la urgencia desesperada en el aire. No podían dar marcha atrás. Tenían que encontrar respuestas. Tienen que enfrentarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Y qué papel jugaría su familia en este trágico drama? El tiempo estaba en su contra, y con él la verdad seguía acechando como una sombra en la huida. El eco de la explosión todavía resonaba en sus oídos mientras Marta y Elisa corrían, sus corazones desbocados golpeando contra su pecho. La estructura del edificio temblaba, y cada vez que las llamas estallaban a su alrededor, el aire se llenaba de un calor insoportable. «No podemos rendirnos», gritó Marta, tirando de la mano de Elisa. Las sombras danzaban a su alrededor, pero la figura de su madre emergió entre el humo, su rostro pálido pero decidido. «Atrás, sigue a Marta». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elisa cuando vio a su madre arriesgándose por ellas. No, ese no era el final. El pánico se apoderaba de ellas mientras la verdad pesaba en el aire. Un secreto que jamás quisieron enfrentar. Marta se giró, enfrentando el horror que representaba su padre, oculto entre las llamas. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Su voz se quebró, pero había una chispa de determinación en sus ojos. La respuesta brillaba en ella como una luz tenue. ¿Es esto todo un juego para ti? Él esbozó una sonrisa siniestra, la arrogancia envolviendo sus palabras. La vida es un espectáculo, hija, y tú, como toda buena protagonista, estás destinada a brillar. Al fondo, un sonido ensordecedor fue seguido de un crujido. Marta sintió vitalidad en cada fibra de su ser, sabiendo que el momento era ahora o nunca. Las balas ya no eran lo que temían, ni los secretos. Era el tiempo apremiante, el deseo de escapar lo único que las unía, al maletín. «Elisa, ahora», gritó mientras las llamas se alzaban, casi como si quisieran consumirlas. Al llegar al maletín, el sudor caía sobre sus rostros y las sombras se deslizaban ominosamente. Ella lo abrió y se encontró con documentos e imágenes que confirmaban sus peores temores. Su padre estaba involucrado en algo que iba más allá de sus peores pesadillas. «El sello. Elisa, mira esto», gritó mientras sus manos temblaban. Sabía que lo que estaban sosteniendo podría cambiarlo todo. De repente, el hombre del pasillo se abalanzó hacia ellas. Una figura oscura contra las llamas. «No pueden escapar. Ustedes son sus responsables». La desesperación en su rostro era palpable, pero Marta no iba a dejar que lo detuviera. «¡Atrás!», gritó, empujando a Elisa hacia la salida. La inercia fue suficiente para empujar a Marta hacia adelante. «¡Corre!». Una vez más, el eco de su madre les daba fuerza. La salida se dibujaba al final del pasillo y su corazón latía con esperanza. Con la adrenalina corriendo en sus venas, cruzaron el umbral y el aire fresco las golpeó. Pero un estruendo interrumpió su alivio. Al mirar atrás, el fuego consumió el edificio detrás de ellas y el eco de una risa espantosa resonó en el fondo. Pero ya no podían mirar. Ese no era su destino. Una ambulancia aguardaba en la entrada, mientras el caos se desataba tras sus espaldas. Ambas se deshicieron de los escombros y el polvo. Y, de repente, el miedo se convirtió en un grito de triunfo. Allí estaban, vivas, juntas. Mientras las sirenas aullaban en la distancia, Marta sintió que todo el dolor se desvanecía, aunque nunca podría borrar lo que habían vivido. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que la lucha no había terminado. Había verdades por descubrir y secretos que debían salir a la luz. Pero al menos, ahora podían enfrentar lo que viniera juntas, como una familia. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Elisa, su voz aún temblando por la adrenalina y la angustia. Marta miró hacia el horizonte. «Lo que sea necesario. No dejaremos que nos controlen más». El futuro era incierto, pero sabían que tendrían que luchar contra lo que les aguardaba. La verdad estaba ahí, a la vista, y su historia apenas comenzaba. Y ahora, querido lector,
Es tu momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este contenido llegue a más personas. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal y ser parte de nuestra increíble comunidad. Tu participación hace la diferencia.